Y el título que tengo para esta noche es El verdadero compromiso con Dios. ¿Por qué será este título? Me puse a pensar principalmente por qué este título. Yo quiero enseñarles en el sentido de que cuando se determina un título tiene que ver con el sentido del mensaje. No es un título caprichoso. ¿Por qué compromiso? ¿Qué? ¿Acaso no hay un compromiso verdadero? ¿No hay un compromiso en serio? ¿No hay un compromiso definitivo? ¿Cómo es el compromiso? Bueno, aquí encontramos a Dios principalmente tratando con el pueblo a través de Moisés, y él necesitaba formar a un pueblo para que lo represente. Como vemos el mundo en este sentido, hay muchos que representan más al diablo que a Dios. Perdón si te ofendí. Hay gente que se puedan sentir ofendidos, pero lo cierto es que el mundo como está representa mucho al diablo, principalmente por la destrucción, la violencia, el egocentrismo, el daño que produce a la sociedad. Porque Dios, quiero que sepas, por si no lo sabes, está preparando un pueblo para habitar el cielo. Hay un más allá para los creyentes y es el cielo, los creyentes en Jesucristo. La Biblia lo explica, por eso el que muere en Cristo vivirá eternamente. Pero también hay un más allá para los que mueren sin Cristo, y es lo que Jesús nos enseña cuando habla acerca del infierno. Es duro eso, pero real. Y aquí nos encontramos con Moisés representando a Dios, convocando al pueblo, así como si fuera hoy una convocatoria donde hay un montón de gente. En ese tiempo había 3 millones de israelitas que salieron de Egipto después de haber estado muchísimos años, 460 años en esclavitud. Sojuzgados por Faraón, tipo del diablo, que les ordenó hacer todas las cosas que no agradaban a Dios, y ellos estaban sufriendo en gran manera hasta que Dios vio el sufrimiento de ellos y los liberó de una manera portentosa. ¿Por qué? Porque envió señales y milagros que fueron indubitables. Es decir, los israelitas vieron con sus propios ojos los milagros y las obras de Dios sobrenaturales. Fíjense lo que dice el capítulo 29, versículo 1. Dice así, vamos a leer entonces este versículo, pero en primer lugar, el verdadero compromiso con Dios conoce las palabras. Era un pacto que establecía Dios con su pueblo. Un pacto es un convenio, es un acuerdo, es una alianza, donde Dios establece un tratamiento. Él tiene una parte que le corresponde y el pueblo tiene otra. Por eso hay países que dicen nuestros aliados. ¿Por qué? Porque han hecho un trato, han hecho un compromiso, un contrato mutuo. Bueno, en este caso, nuestro pacto es con Dios. Y las palabras comienzan a partir del capítulo 29 y el capítulo 30. Yo te pido, por favor, que si vos querés realmente conocer más detalles de este pacto, de esta relación tan seria, leas estos capítulos. Hoy no lo vamos a hacer, simplemente vamos a tocar distintos puntos. Pero ¿por qué el que establece un compromiso serio con Dios conoce las palabras del pacto? Porque vos no podés firmar algo sin saber de qué se trata. ¿Vieron cuando uno va a hacer algo? Dice, fíjate en la letra chiquita, porque la letra chiquita es la que tiene alguna serie de cláusulas que si vos no prestás atención, quedás enlazado y vos decís, ¿por qué no presté más atención? Bueno, hay personas que establecen contratos sin saber de qué se trata. Esto es lo mismo que un pacto matrimonial. Acepto a mi esposa hasta que la muerte nos separe, y es un pacto serio, una relación seria, donde hay testigos y donde las personas se comprometen a cumplir la parte que le corresponde. Esto puede parecer algo muy obvio, pero la Biblia es un libro espiritual. Por más que tenga literatura, ciencia, arquitectura, geología, antropología y todas las ciencias que puedan existir, la Biblia es palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de ella. Y Él quiere que nosotros estemos atentos, porque cuando Él habla, Él transforma, Él hace cosas nuevas todo el tiempo. Y en la Biblia, cuando la leemos, yo les decía domingos atrás, que hay mandamientos. ¿Y qué hacemos ante los mandamientos? ¿Los obedecemos o los desobedecemos? Hay promesas. ¿Qué hacemos ante las promesas? ¿Las creemos o no? Pero también hay amenazas.
Amenazas no porque Dios sea un Dios justiciero que quiere fulminarnos y está pendiente para ver si nosotros cometemos errores. No es así Dios. Dios es amoroso, pero también justo y misericordioso. Y Él estableció leyes, y esas leyes cuando se quebrantan, nos terminan quebrantando. Son leyes espirituales, no las podés ver ni tocar, pero que existen. Como dice una persona que las hay, las hay. Bueno, nosotros tenemos que ser conocedores de esas leyes. Conocer cuando es un mandamiento, cuando es una promesa, cuando es una amenaza, cuando es una profecía. Cuando yo voy a la Biblia, tengo que leerla con suma atención para poder respetar la voluntad de Dios, porque de eso se trata. No se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al cielo en mi voluntad, dice Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy atentos a eso. Y aquí fíjense lo que dice el versículo 9, como ratificando lo que estamos diciendo. Guardaréis, es decir, que vas a atesorarlas, vas a tomarlas muy en cuenta. A veces las personas vienen a la iglesia toda una vida, pero no guardan las palabras, no entienden las palabras, no saben las palabras y dejan pasar, como diciendo, bueno, esto es enigmático, esto es incomprensible. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios nos ama y Él nos quiere hablar a todos. Pero hay que preguntarse si realmente queremos ser hablados por Dios, queremos entender a Dios, queremos conocer a Dios, queremos escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes han venido con un corazón dispuestos para escuchar su voz y saber que Él tiene algo para decirnos en este día? Cuando me puse a pensar con respecto a esto del verdadero compromiso, bueno, uno tiene que pensar que hay un compromiso de mentira, o hay un compromiso que no es serio, o hay un compromiso que no es absoluto o total, sino parcial y acomodado a lo mejor a la conveniencia. Pero lo hice principalmente pensando en el aniversario que viene muy dentro de poco. Cuando nosotros cumplimos años, se supone que vamos madurando. No solamente es un paso del tiempo biológico, cronológico, sino que es un paso del tiempo que suma a nosotros madurez. Porque Dios no te puede dar revelaciones nuevas cuando vos todavía ni siquiera has entendido las viejas y ni siquiera sabés de qué se tratan las revelaciones que Él ya dio. Es como si un chiquito de 2 años te pide que le haga sacar el carnet de conducir. Vos decís, no pega, porque necesita crecer y madurar, y a medida que va pasando el tiempo vas monitoreando ese crecimiento, esa madurez. Y vos como papá, como mamá, te animás a seguirle dando cosas porque sabe administrarlas. Bueno, Dios no puede darnos revelaciones gloriosas, porque nos destruiría. Porque los caminos de Dios son otros. Por eso los filósofos dicen que Dios es el totalmente otro. Por eso nuestros pensamientos son limitados, finitos, pero los pensamientos de Dios son ilimitados, infinitos. Y nosotros tenemos que ir creciendo en madurez a medida que lo vamos conociendo. Y a medida que lo conocemos, vamos creciendo. Por eso hay puertas a medida que nosotros vamos conociendo a Dios. Hay puertas que Él nos abre a medida que vamos conociendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la revelación, si bien es un término teológico, lo estamos estudiando ahora en teología, también tiene que ver con que significa correr un velo. Es decir, que Dios ventana y se da a conocer. Si Él no quiere abrir esa ventana, nosotros vamos a quedarnos toda una vida sin conocerlo. Pero como Él quiere darse a conocer, la buena pregunta podría ser, ¿queremos conocerlo? Yo quiero conocerlo más. Yo quiero saber más de Dios, porque Dios tiene su voluntad y su voluntad tiene que ser conocida y para eso tiene que ser revelada. Ese conocimiento, porque no tienen interés, no les importa, es como que, bueno, será para los pastores, será para los diáconos, será para el líder celular, o será para alguien, pero no para mí. Por eso el compromiso es conocer las palabras, y las palabras tienen que ver con lo que está aquí en la Escritura.
Y la buena pregunta que te quiero hacer antes de pasar al siguiente punto es, ¿conoces la Biblia? ¿Podés mantener un espadeo bíblico con otro que la conoce pero tiene herejías y es contradictor y representa más al diablo que a Dios? Y vos que representas a Dios, ¿querés realmente confrontar como un apologista? Uy, pastor, ¿por qué está usando esas palabras tan difíciles? Si me está costando seguirlo, ¿por qué? Porque de eso se trataba aquellos que tenían autoridad y conocimiento bíblico como para decir lo que vos estás diciendo no está en la Biblia o no se condice con la voluntad de Dios o el carácter de Dios, sino que lo estás inventando y estás tratando de atrapar al simple que no sabe, ignora todo lo que la Biblia dice. ¿Cuántos sabían que mucha gente que va a la iglesia no tiene ni idea de la Biblia? ¿Cuántos sabían que mucha gente que va a la iglesia no estudia la Biblia, no lee la Biblia? Y lo peor de todo es que no entiende la Biblia y no es transformada o transformado como debiera ser, porque la palabra de Dios transforma la existencia, transforma la vida. Cuando vos buscas a Dios, Él te busca a vos y se encuentran en un encuentro glorioso. Y cuando vos buscas conocer más de Dios, Él se te revela a vos y te da a conocer sus tesoros y sus gloriosas verdades que te van cambiando la existencia. Por eso hay personas como yo que vinimos un día a la iglesia arrastrándonos, sufriendo de muchas cosas y Dios nos sacó del pozo cenagoso de la desesperación y nos puso vida nueva y un cántico nuevo en nuestra boca. Amén. Conocés si es mandamiento, si es promesa, si es profecía, si es una amenaza. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos lees el capítulo 29 y el capítulo 30 de Deuteronomio, te vas a encontrar donde están las consecuencias, no solo por ser obediente, sino también por ser desobediente. Segunda cosa, se compromete en obediencia. El verdadero compromiso con Dios se compromete en obediencia. Dice así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, y por ende a nosotros, porque Moisés era el intermediario de Dios con el pueblo. Hoy nuestro intermediario es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Dije, el único mediador entre Dios y los hombres, el único entre Dios y los hombres. Y Él dio a conocer el nuevo pacto, sellado con la sangre derramada de Cristo en la cruz. Amén. Y es un pacto al cual nosotros tenemos que someternos. Y es en amor, porque lo que impone Jesús es el amor. Y nosotros tenemos que en amor establecer ese convenio con Él en un total acuerdo. No es un acuerdo de obligación donde yo tengo miedo que Él me castigue o de que yo cometa un error y Él me fulmine. Por eso hay personas que cargan culpas aquí. Hay personas que vienen con remordimientos y las llevan por muchos años y no se las pueden sacar de encima, porque no han entendido la gracia, ni el perdón de Dios, ni el amor de Dios, ni la misericordia de Dios, que dice: vengan a mí los que yo. Y hay personas que están como cumpliendo con Dios. Yo voy a la iglesia para agradar a Dios y cumplir con Dios, pero después todos los demás días de la semana viven como que ni siquiera conocieran a Dios. No puedo decirle: a ver, ¿quién está de acuerdo? O levante la mano. Bueno, podría ser que muchos levantaran la mano, pero también podría haberte preguntado: ¿quiénes son los que llevan una vida de esa manera? Y a lo mejor algunos se animarían a decir: yo. Pero aquí es un compromiso de obediencia. Dice el versículo 9: y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Escuchad, iglesia, por favor. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la obedecemos, inmediatamente se desata bendición para nuestras vidas, prosperidad para nuestra vida. No es la prosperidad económica solamente, porque Él echa fuera al devorador,
sino que desata la bendición de la paz, del gozo, de todo lo que sea necesario para que vivamos plenamente y en abundancia. Pero vos te preguntarás por qué mucha gente viene a la iglesia y no vive ese tipo de plenitud, no vive ese tipo de abundancia, porque no conoce las palabras del pacto, no estableció pacto con Dios, su compromiso es light, su compromiso no es en serio, su compromiso no es verdadero. Todavía no lo entendió. Yo les decía en el culto anterior que cuando obedecemos a Dios, nos sometemos a Dios, somos sumisos a Dios, y dice el libro de Santiago, el diablo huirá de vosotros. Ya ahí tenés un problema menos. El diablo vino para robar, matar y destruir. Cuando vos te sometés a Dios, el diablo no puede estar cerca tuyo, se va lejos, porque vos sos una persona sometida a Dios. Ahora, si vos no estás sometida a Dios, haces tu propia voluntad, sos rebelde, no obedeces a Dios, sabés que es un mandamiento, pero decidís hacer la tuya propia, bueno, el diablo va a estar muy cerca, te lo puedo asegurar, va a estar, pero requete cerca. La única forma de echarlo y de hacer que se vaya es someterte a Dios, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia y la ponemos por obra porque sabemos que se cumple, es garantía su cumplimiento, nunca vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Y en eso creemos y nos basamos. Y ahora el siguiente punto que menciona el texto aquí es que celebra públicamente este pacto. Miren lo que dice el versículo. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. Que celebrase con los hijos de Israel. Pero el texto en hebreo tiene que ver con un acto público. Con un acto público. Y cuando nosotros nos comprometemos con Dios, si bien lo hacemos individualmente, si bien lo hacemos privado, si bien lo hacemos en lo íntimo de nuestro corazón, eso inmediatamente sale a la luz. E inmediatamente es conocido. Pero hay personas que se avergüenzan de Jesús, hay personas que tienen miedo del rechazo de la sociedad, tienen miedo de que los condenen. A mí me pasó eso. Me acuerdo cuando me convertí en una iglesia muy grande en Brasil, yo vivía allí 6 años trabajando, resulta ser de que voy a la iglesia, me cambió la vida, Dios me transformó la existencia, pero cuando iba a las reuniones escondía mi Biblia debajo de una ropa. Y yo me preguntaba, uy, si me ven los amigotes del bar, si me ven los amigotes de la bailanta, si me ven los amigotes del bingo, bueno, estoy inventando todo eso. Pero te darás cuenta que estoy diciéndolo como una moraleja, para darte ideas. Uy, si me ve fulano, mengano. Y me daba vergüenza, me daba como miedo. Y llego a la iglesia, me siento así como uno de ustedes, y el pastor justo estaba hablando de Jesús, y citó las palabras de Jesús que dicen, aquel que se avergüenza de mí, bueno, las decía en portugués, aquel que se avergüenza de mí, no es digno de mí, pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo dije, uy, está hablando de mí. ¿Quién le contó al pastor? Está hablando de mí. Me sentí avergonzado, me sentí indigno, y yo dije, Señor, a partir de ahora te voy a confesar. No te voy a ocultar más. Por supuesto, en ese momento yo no sabía de prudencias, no sabía de ubicaciones. Me largué a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero a quien se me cruzara por delante. Y llevé la Biblia, una Biblia chiquita que yo tenía, celeste, bien dicharachera, discreta para que nadie se diera cuenta que era una Biblia, aunque llamaba mucho la atención. La llevé así en la mano, era la única que tenía. La llevo y subo al ómnibus. Y cuando subo al ómnibus, un hombre se levanta del fondo y dice, joven, venga, por favor, venga. Y pasé al fondo y me dice, ¿usted va a alguna iglesia? Sí. Y mire, yo estoy mal, me quiero suicidar, estoy a la miseria, porque no doy más. Digo, venga, bájese, nos bajamos del ómnibus, nos fuimos al templo.
la iglesia en donde yo me convertí tiene culto todos los días y a todas las horas. Hoy tiene 7.000 miembros, me dijeron. En aquel entonces tenía 3.000 miembros. Yo iba, cada vez que tenía un ratito libre, iba y había alguien predicando. Y ahí se lo presenté al pastor, a la gente que estaba allí, y él empezó el camino de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no oculté más a Cristo. Ahí comencé a confesarlo, porque no me avergoncé nunca más de Él. La Biblia dice que aquel que se avergüence de Jesús no es digno de Jesús, pero aquel que se anima a confesarlo delante de la gente, Dios, Jesús nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Celebra públicamente este pacto, es un acto público, una conmemoración del día en que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo no recordar el glorioso día en que decidí entregar mi vida a Cristo? Un verdadero compromiso con Dios, concierta. Estoy usando palabras que están en el texto bíblico. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Que concertó, que estableció un acuerdo, que se puso de acuerdo Dios. Y era un acuerdo de pacto, donde Dios se comprometía a cumplir todo lo que prometió y que nosotros íbamos a disfrutar de todas sus promesas, pero también íbamos a estar condicionados por la obediencia que Él exigía a su mandamiento, a su voluntad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso hay personas que no han comprometido todavía. Hay personas que todavía no se han dado cuenta de lo que se trata. Para Dios es serísimo, es muy serio. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros adoración, pleitesía, reconocimiento, alabanzas y muchas otras cosas más. En realidad Él espera todo de nosotros porque nos creó para Él y por medio de Él. Y todas las cosas, dice la Biblia, solamente subsisten en Él. Por eso hay personas que como no tienen a Cristo se sienten vacías, sueltas, sin propósito. Por más que tengan sus logros y méritos y hayan triunfado en el mundo, todavía no han encontrado su paz interna, no han encontrado su plenitud interior. Yo les conté que estuve hablando con gente que tenía fábricas, un hombre en particular, tenía fábricas en Francia, en Estados Unidos, aquí en la Argentina y en Brasil, y sin embargo él se sentía vacío, se sentía aburrido. Tenía toda la plata del mundo, pero él no tenía propósito de vida. No se sentía feliz. Y él aceptó a Cristo. Después, bueno, él me dijo que sufrió presiones y él no pudo ser fiel ni mantenerse. Porque necesitas tener convicción para las decisiones que tomás en serio. No es que yo le digo a mi esposa, te amo y soy fiel hasta la muerte, y al otro día cambio de opinión. Eso no es serio, eso es infiel. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Dios espera fidelidad de nosotros, espera amor, espera adoración, espera todo. Miren lo que dice el versículo 12 ahora. Para que entres en el pacto y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para que entres. Vos tenés que tomar la propia decisión, no te va a forzar Dios, no te va a decir vení, te va a dar un tirón, no es patotero Dios, no es una persona altanera, Dios es amoroso, te va a tratar de invitar, te dice vení. El que esté trabajado y cansado, venga. Pero hay gente que no viene, hay gente que se va para otro lado, hay gente que prefiere seguir como está. Bueno, elige, cada uno es dueño de sus decisiones. Cada uno toma la decisión que mejor cree que le conviene. Y hay personas que se equivocan diciendo, ¿por qué no lo pensé antes? Mira, si todo esto le dije a una persona que es atea, y que rebatía mis fundamentos, y yo le dije, mira, suponete que yo esté equivocado y vos tenés razón. Cuando vayamos al cielo,
vos no vas a haber perdido nada porque no creíste y en realidad no había nada en el cielo según tu creencia. Y bueno, yo habré perdido mi oportunidad en la tierra, pero allí me sorprendí con que no había nada. Pero supongamos que yo tengo razón y cuando vamos al cielo, vos te des cuenta que había un Dios, había un cielo, había un juicio. Vos en realidad perdiste todo. Jesús estaba diciéndole a la gente a medida que caminaba en el mundo entre los primitivos apóstoles, dice que Él les decía a la gente, síganme, y los discípulos y los apóstoles dejándolo todo, le seguían. Hay personas que no hacen eso, hay personas que dicen, no, tengo mi vida, hago lo que quiero, nadie me manda, yo soy mi propio juez y hago lo que quiero. Bueno, esa persona tomó una decisión, pero si entra al camino de Cristo, si entra al reino de Dios, si entra a la relación de pacto con Dios, serísima, y dice, Señor, entiendo tu voluntad, quiero obedecerla, me doy cuenta de que el mundo está tan corrupto, maligno y degradado por el pecado, y hace falta que se forme un pueblo para que sea luz y sal de las naciones, y que promueva tu evangelio, predique tu evangelio. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Esa persona inmediatamente, y Dios comienza a desatar su bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que pasa exactamente. Es exactamente lo que pasa cuando vos tomás una decisión y decís, Señor, yo quiero ser útil, quiero ser de testimonio, y que la gente vea que soy diferente, y esa diferencia es por Cristo, porque yo acepté a Cristo. Y ahora vamos al último versículo, fíjate en el versículo 29. El verdadero compromiso con Dios cumple con el compromiso. Mira lo que dice el versículo 29 y acá está resumido todo lo que te acabo de decir. Y te lo voy a explicar mejor. Dice el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quiénes? Para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y en primer lugar se tiene que cumplir no solamente en mí, sino en mi familia. Yo tengo que velar por la salvación de los míos. Yo tengo que predicarle a los míos. Tengo que orar por los míos. Y tengo que tratar de que este pacto se perpetúe por toda la temporalidad hasta que Dios nos quiera llevar a la eternidad. ¿Se entendió, Silvia? ¿Se entendió, iglesia? Por eso hay cosas que Dios no te revela hoy porque todavía no tenés la madurez para entenderlas. Pero si vos hoy tenés la voluntad y le decís a Dios, quiero entenderlas, quiero saber más de ti, quiero conocerte más, oh Dios, Dios te va a abrir el entendimiento y te va a empezar a llover una lluvia de bendiciones que tiene que ver con su revelación. Y vas a decir, esto era, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Cuánto tiempo perdí? Te lo puedo asegurar que es así. Pero ¿cuándo se te abrió la ventana y se corrió el velo de la revelación para que Dios te mostrara su plan, su propósito? Cuando vos tuviste un deseo en tu corazón. Muchos de los que están aquí no tienen el deseo de conocer más a Dios. Por lo menos se los digo en la cara, para que cuando vayan al cielo no digan, nunca me lo dijeron. Yo libro mi sangre, como dice la Biblia, porque te lo digo. Si vos hoy tenés deseo de conocer más a Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Dios se va a revelar como el papá amoroso, misericordioso, para traerte una revelación que te va a deslumbrar la existencia y va a mostrarte un nuevo panorama. Te va a cambiar toda esa mentalidad que te condicionó al fracaso, a la derrota, al pesimismo, a la tristeza, a la amargura, a la queja, a la violencia.
Él va a empezar a transformar tu existencia y te va a dar una nueva existencia. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo comienza a ser hecho nuevo. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. He aquí yo estoy a la puerta, dijo mucho su mensaje, y también Jesús dice en el Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta. ¿Qué somos de madera, pastor? Bueno, si no lo entienden puede ser que sí. Perdón si los ofendo, perdón. Esto pertenece a mi vieja vida. Pero he aquí yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre su puerta, yo entraré y cenaré con él y tomaré comunión con él. El picaporte de nuestro corazón está del lado de adentro. Yo soy dueño de dejar a quien entrar o no. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Deja que el Espíritu Santo acomode todas estas palabras que has escuchado. Yo le pedí a Dios no ser confuso. Señor, encárgate de que esta revelación que hoy tu pueblo recibió redunde en gloria y honra para Cristo. Solamente en honra y gloria para Cristo. Señor, ayúdanos. Queremos crecer hasta la estatura de Cristo. Queremos madurar de tal manera que seamos personas responsables, pero y le causemos mucho daño al reino del enemigo, Satanás, ayudando a muchas personas que hoy se encuentran en las tinieblas, para que salgan de las tinieblas y vengan a tu luz admirable. Utilízanos, Señor, como iglesia. Utiliza a cada uno en particular. Levanta guerreros de oración, guerreros de evangelismo, guerreros dando la buena batalla de la fe y dando a conocer tu glorioso mensaje al mundo. Señor, ayúdanos y danos sabiduría para ser ubicados, maduros, pero también oportunos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.